Eh, Buenos días. Bienvenidos todos y vamos a continuar con el seminario 54. Yo os envié unas letras del seminario 53 diciendo que armonizaba el pensamiento maternal y de Cervil y el método de observación de bebés con el pensamiento complejo de Edgar Morin y su método, ¿no? A la búsqueda de un pensamiento profundo, útil, humano, para nuestra práctica asistencial, ¿no? Y que eso lo llamamos bajo la rúbrica de Bion, de Bion y el Mahabharata, teniendo en cuenta los conceptos de unidad originaria que es un concepto básico que casi no lo nombramos, pero que está ahí, el concepto de unidad originaria, el concepto de objeto flotante. Esos conceptos, de alguna forma, están implícitos en el pensamiento de Edgar Morin. Unidad originaria, o sea, Edgar Morin se ha dicho que es un pensamiento puente entre varios pensamientos, para juntar varios pensamientos. Él lo que ha tratado es juntar varios pensamientos en lugar de disociarlos. Dice que en las universidades y desde mucho tiempo las disciplinas han trabajado separadas unas de otras y no conjuntamente, y él lo que trata de hacer es ese pensamiento conjunto. Pero hay un esquema mucho más útil para explicar ese puente, y ese puente es el puente que hay entre la epidemia, la pandemia de la fiebre española y la pandemia actual. Edgar Morin es un puente entre los dos, pero un puente no simbólico, sino un puente real. Él fue fruto o él nació bajo los efectos con muchas dificultades, bajo los efectos de la fiebre, de la pandemia de la fiebre que había sufrido su madre, y que por tanto tenía una dificultad importante, y que eso conectaría con la producción toda la producción de Morin. Yo la articularía en relación con las dificultades del trauma del nacimiento, por una parte, y las dificultades en relación con la muerte precoz de su madre a los 9 años. Recordad que habíamos hablado también en seminarios anteriores, habíamos hablado justamente de Asser Khan, que de nuevo es un hombre ejemplar, es el presidente del cáncer, que muere de una forma ejemplar, donde hay un trauma infantil muy importante. Su padre se suicida con él, estando él en el tren y dejándole una carta: te dejo una carta a ti porque tú eres responsable y razonable. Bien, entonces yo quería hacer la primera referencia a este acontecimiento, este puente enorme que hay entre la pandemia de la gripe española y la pandemia del coronavirus actual. Dedicaremos otro seminario también desde el punto de vista de Morin a todo ese asunto de la pandemia. Este puente, que es puente en todos los pensamientos, él conecta la vida y la muerte, conecta el amor, el odio, no hay ningún tema que quede al margen de su pensamiento, de su estudio,
de su saber. Es por eso que yo quería decir dos palabras de Otto Rahn. Otto Rahn es un personaje singular. Es un personaje singular. El libro también es un libro singular. Un momento determinado en una entrevista, Edgar Morin dice así, con la mayor naturalidad del mundo: yo soy un hombre culto. Yo soy un hombre culto. Y dice que es culto porque y culto que no se adhiere a ningún saber concreto, sino que es culto de todos los saberes, ¿no? Desde la sociología, la filosofía, las ciencias naturales, el medio ambiente, el cosmos, la física, el cine, absolutamente todo. Las mujeres, tiene una atracción por las mujeres. Quizá hoy tengamos la posibilidad de dedicarle un capítulo a sus relaciones con las mujeres y sus amores con las mujeres. Él está completamente fascinado por el rostro de las mujeres. Cuando una mujer tiene un rostro determinado, es como si fuera atrapado por esa mujer y no puede hacer nada y se tiene como que entregar a ella. No es un promiscuo en absoluto, es un hombre entregado a la belleza. Bien, estaba diciendo esto en relación con este pensamiento global que significa el trauma del nacimiento. Y vamos a referirnos a ese trauma del nacimiento con sus propias palabras. Hoy, de alguna forma, voy a tratar de reproducir sus palabras. Pero antes quería decir algo acerca de Otto Rahn, que tiene también conexión con Edgar Morin. Otto Rahn no se llama Otto Rahn. No se llamaba Otto Rahn. Se llamaba Otto Rosenfeld. Fue hijo de un padre alcohólico y una madre prepotente y fría. Y se cambió el nombre de Otto Rahn, se llamaba Otto Rosenfeld, por Otto Rahn, como una forma, yo diría, de rechazar su paternidad. Eso lo vamos a ver en Edgar Morin, porque Edgar Morin no se llamaba Edgar Morin. En primer lugar, él sufrió una serie de cosas en relación con su nombre, ¿no? Por ejemplo, su padre le puso Edgar porque era el nombre de un señor que era antirreligioso. Su padre era muy antirreligioso y entonces le puso el nombre de Edgar por eso. Pero no se llama Morin. Él se cambió el nombre, ya lo veremos después, por otras cosas, pero se fueron modificando hasta que una secretaria lo llamó Morin y él lo dejó, y entonces se puso Edgar Morin. Y él dice, por una parte yo conservo el nombre primero conservo el nombre de la madre, pero por una parte conservo el nombre de mi padre, pero también conservo mi propio nombre que me he dado yo. Es como si él se hubiera dado un propio nombre. Pues aquí hay una similitud en relación con Otto Rahn, porque también Otto Rahn cambia su nombre. Y él con su hermano en la adolescencia le retiraron la palabra al padre. Este es Otto Rahn. Lo que quiero significar, este libro es un libro tremendamente amable, tremendamente entrañable. Yo diré que empezamos nuestro seminario de Bion y yo creo que toda nuestra incursión en Heráclito, etcétera, etcétera, por el resumen tan preciso que él hace de la filosofía, me parece que es en el capítulo
el capítulo 18. Para que os deis cuenta, del contenido del libro, que es un contenido, digamos que es un libro moriniano, es decir, de inspiración de Morin, en el sentido de que coge una riqueza de pensamiento muy grande, porque tiene una apertura muy importante hacia Oriente, incluye todo el pensamiento universal. En un momento dice, el yoga, o sea, se puede asimilar al psicoanálisis, es un tratamiento similar al psicoanálisis. O sea, en aquel momento ya él equiparaba el valor terapéutico del yoga, etcétera, etcétera. Entonces, Otto Rahn, bueno, voy a leeros la materia del libro, ¿no? Que son. El capítulo primero es la situación analítica. O sea, entonces, él era un estudiante de la universidad, estudiante de letras, se interesó por el psicoanálisis, leyó mucho de psicoanálisis, y entonces hizo unos trabajos sobre el arte y esas cosas, ¿no? Y entonces le presentaron a Freud, y Freud le conoció y quedó bastante fascinado por los trabajos de Freud. Pero después hablaré de esta cosa. Antes de eso diré que los temas son la situación analítica, o sea, él se ocupa de la situación analítica, y se ocupa de la situación analítica de una forma un poco especial. Él viene a decir que el paciente es bueno y que hay que ayudarle, cómo hacerle progresar, cómo hacerle... Digamos que hay una bondad humana en Rahn, de la misma manera que hay una bondad humana profunda en el personaje nuestro, en Edgar Morin. O sea, el primer capítulo es la situación analítica. El segundo es la angustia infantil. Aquí ya hace una referencia a algo primario. O sea, y él influyó a Klein, influyó a Winnicott y a Kohut de alguna forma. La satisfacción sexual es el tercer capítulo, la reproducción neurótica. Y a partir de aquí ya, todos los capítulos, el capítulo 5 es la adaptación simbólica, la compensación heroica, la sublimación religiosa, la idealización artística, y el capítulo que yo decía, que es más significativo, el capítulo 9, la especulación filosófica. Ahí hay un resumen de toda la filosofía, realmente sencillo, directo, claro, magistral, no equívoco, muy interesante. Termina conocimiento psicoanalítico, la acción terapéutica. Bueno, lo que se lee en él, entonces este hombre va a ver a Freud y Freud se queda realmente fascinado con él, ¿no? Y entonces le explica a sus alumnos. Sigmund Freud explica así a su encuentro con Otto Rahn. Cierto día, un exalumno de las escuelas de artes y oficios se presentó a nosotros con un manuscrito que revelaba una extraordinaria penetración. Todavía no era el trauma del nacimiento, eran sobre el héroe, sobre tal, pero ya Freud reconoce que Otto Rahn tiene una extraordinaria penetración entre las cosas. Le aconsejamos concluir sus estudios secundarios, ingresar en la universidad y dedicarse luego a la aplicación médica del psicoanálisis, no que hiciera psicoanálisis, daros cuenta del rigor que había en aquel momento. Nuestra pequeña sociedad adquirió de este modo un celoso secretario digno de toda confianza, y yo encontré en Otto Rahn el más leal de mis ayudantes y colaboradores. Este es otro aspecto que yo quiero subrayar en conexión con Edgar Morin. Edgar Morin, digamos que Otto Rahn es un hombre de servicio, y que hizo un servicio desde este año hasta el 26 a la Sociedad Psicoanalítica Internacional.
Edgar Morin es un hombre de servicios desde el principio, cuando se mete en la resistencia y participa en la resistencia, etcétera, etcétera. Y dos palabras sobre el libro, que es la noción de trauma del nacimiento. El trauma del nacimiento. El trauma del nacimiento, que yo quiero hablar de él, porque me parece que aparece muy gráficamente en Edgar Morin, y que de alguna forma yo pienso que tiene un potencial creativo importante en su obra, el trauma del nacimiento. Y que eso pasa en muchas personas con traumas de nacimiento, que si es bien enfocado, puede ser productivo, creativo y vivo. La noción de trauma del nacimiento se inspira, y esta es la otra idea, en una idea de Freud. O sea, no la considera incluso suya, es una idea de Freud, que ya en 1908 había mencionado el acto del nacimiento como una fuente de angustia. Así como lo formula Rand, en la situación analítica el enfermo reproduce, por así decir, biológicamente, y daros cuenta que ya tiene un acento biológico este trabajo, ¿no? El periodo de su vida intrauterina, en tanto que al final del análisis, que está señalado por su separación del objeto sustituto, es decir, del médico, reproduce el acto del nacimiento en casi todos sus detalles. Es así como el análisis tiene como último efecto liberar al enfermo tardíamente, pero de una manera definitiva, la influencia del trauma del nacimiento, que no ha desaparecido jamás de su inconsciente. Es decir, se valoró de esta forma el trauma del nacimiento, que los psicoanalistas, Abraham, John y tal, empezaron a tener miedo de que este concepto desplazara al concepto del complejo de Edipo, ¿no? Que era tan importante, y que por tanto pusiera en peligro el psicoanálisis, ¿no? Y entonces todos fueron contra el pobre Otto Rand, y al extremo de que querían que la doctrina del trauma del nacimiento fuera borrada. Sin embargo, Freud la reconoce en uno de sus trabajos posteriores, reconoce que sí que tiene un valor ese trauma del nacimiento, ¿no? Y tal. Y no solamente tiene valor por eso, sino por otra cuestión. Lo que él hace cuando escribe el libro es hacer una dedicatoria. Y al dedicarse a Freud, y si Freud acepta la invitación, significa que acepta el concepto, ¿no? O sea, de alguna forma lo ratifica, ¿no? Y entonces dice a Sigmund Freud, el explorador del inconsciente, al creador del psicoanálisis, está dedicado este trabajo. Lo que quiero subrayar es el aspecto humano de Rand, el aspecto agradecido de Rand, el aspecto de que no ha tenido padre, pero quiere crear un padre simbólico. Su padre es un alcohólico, pero no renuncia a encontrar un verdadero padre que sea Freud. Y Freud dice que no haya encontrado un colaborador más estrecho y más fiel que él, ¿no? O sea que eso era importante. Por último, lo que quiero señalar, y os voy a citar, es he dicho que Edgar Morin se considera un hombre culto. Él dice en un momento: yo soy un hombre culto. O sea, tengo conocimientos de esto, de lo otro, porque él ha entrado en todos los campos. También este hombre es culto. Se interesó por Nietzsche, se interesó por Schopenhauer, sí, se interesó por Dostoyevsky. Dostoyevsky es uno de los personajes más significativos para Edgar Morin, o sea, entre otros. O sea, por tanto,
hay una similitud entre estos dos personajes, una cercanía. No quiero equiparar a Otto Rahn con Edgar Morin, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que el espíritu de conexión, de complejidad, de riqueza, de vitalidad, de utilidad, de honradez, de humanidad, está en Otto Rahn, está en Morin. Y empieza su libro con una cita tremendamente contundente, tremendamente increíble. Como conocedor de la cultura profunda, la cita es, él cita a Nietzsche, el origen de la tragedia. O sea, porque él escribió sobre el héroe y sobre la tragedia. Y daros cuenta de lo que dice en esta cita, en esta cita que hay así, ¿no? Es bien pequeña o bien grande. Según la antigua leyenda, el rey Midas persiguió largo tiempo en el bosque al viejo Sileno, compañero de Dionisio, sin poder alcanzarlo. Cuando finalmente logró apoderarse de él, el rey le preguntó qué era lo que el hombre debía preferir sobre todo y estimar por encima de todo. Inmóvil y obstinado, el demonio quedó mudo, hasta que al fin, obligado por su vencedor, estalló de risa y dejó escapar estas palabras: mirad, raza efímera y miserable, hija del azar y de la pena, ¿por qué me fuerzas a revelar lo que mejor valdría para todos no conocer jamás? Lo que debes preferir a todo es para ti imposible. Es no haber nacido, no ser nada. Y termina, pero después de ello, lo mejor que puedes desear es morir pronto. Daros cuenta qué frase tan contundente, tan negativa, para un libro que está lleno de dulzura, de querer hacer, de querer saber, de querer comprender, de querer entender. ¿Cómo se entiende todo eso? Si recurrimos a Nietzsche, Nietzsche dice en uno de sus dichos, un sí, un no y una línea recta. Si recurrimos a Morin, dirá que Heráclito ha dicho en una ocasión, o en varias ocasiones, morir viviendo o vivir muriendo. Con lo cual, este dicho de Nietzsche, con el que empieza Otto Rahn su libro, es un dicho de apertura, es un dicho de conocimiento, es un dicho de saber, es un dicho sabio. Este es Otto Rahn. Otto Rahn, que fue vilipendiado, que fue olvidado. En el 26 rompe con Freud, es expulsado de la situación psicoanalítica, le obligaron a escribir una carta diciendo que se arrepintiera de lo que había dicho en sus cosas como fruto de ser neurótico, etc. Sin embargo, en este dicho está toda su potencia, todo su saber. Para llegar a saber, uno tiene que vivir muriendo o morir viviendo. Las dos cosas son ciertas, ¿no? Ese sería un poco la idea. Solo es que quería decir que en la idealización artística
yo creo que, si no recuerdo mal, en mis discusiones con María Martínez, ella se ponía muy violenta porque no quería aceptar eso de los contrarios que empezamos a ver en ese libro en relación con Heráclito. Y eso me llevó a mí a tratar de profundizar y a entrar quizá en García Calvo, que fue cuando abrimos el libro de García Calvo para estudiar los contrarios y la razón común. O sea, de modo que yo le debo y también podríamos decir que nos llevó también al francés, ¿cómo se llama aquel? El gran, por favor, a Montaigne, el gran erudito Montaigne, ¿no? O sea, bien, solo quería dejar referencia de este personaje que es tan singular, ¿no? De este personaje que es tan singular. ¿Quién? Rand, sí, pero sobre todo Edgar Morin. Y que Otto Rand nos ayuda a comprenderlo de alguna forma a través del trama del nacimiento. Otto Rand cogió, era el libro de Ibsen, ¿no? Cogió el personaje de Rand, ¿no? Dicen que este libro de Ibsen era un libro en defensa del feminismo, ¿no? Y que quizá Otto Rand lo habría cogido como un libro en defensa de la libertad familiar, de buscar una familia donde hubiera libertad, no la familia donde él vivía con esa madre y con el padre alcohólico y ese padre así, ¿no? Vamos a ver cómo también Edgar Morin trata de defenderse de su padre, de separarse de su padre de alguna forma y hacerse independiente, ¿no? O sea, el pensamiento de Morin se puede calificar de un pensamiento tremendamente original. No pertenece a ninguna escuela. No tuvo una formación precisa en un determinado campo. Él hizo sociología, hizo filosofía, hizo historia, con objeto de ir conociendo todas sus cosas, hizo derecho, que no le gustaba, para entender sus cosas. Es decir, él se fue formando muy arduamente, ¿no? Él enseñó a articular el amor con el espíritu, con las ciencias sociales, con la tecnología, el arte, la religión, las culturas, las diferentes culturas, y al mismo tiempo todos esos elementos que él estudiaba le servían para resolver su rompecabezas. Había un rompecabezas que él utilizaba esos mismos conceptos, le servía para abrir una habitación. Por ejemplo, cuando él entra, dice en el dicho de Heráclito, morir viviendo o vivir muriendo, él está haciendo una apertura de ese concepto de alguna forma, ¿no? Era un hombre lo que es interesante, es un hombre con un gran sentido del humor.
eh, una, una pasión por las cosas, pero un gran sentido del humor. Cada cosa que cuenta tiene de alguna forma, bueno, esa cosa, ¿no? En fin, que es interesante, ¿no? Y lo que señalan todos los autores es que después de estar ante él y que uno se sentía con una cierta dificultad por su gran saber, sin embargo, lo que restaba finalmente es una profunda amistad. O sea, es decir, que los sentimientos humanos corrían pareja con los sentimientos de saber y de comprender y de entender. Voy a describir de alguna forma cómo fueron todas estas experiencias que yo he dicho en relación con el trauma del nacimiento, en relación con la pérdida de su madre. Él habla en muchas ocasiones del profundo sentimiento de tristeza oceánica, llama, acerca de la pérdida cuando perdió su madre, cuando su madre murió. Él habla en ese sentido de esa situación. Pero él describe su situación de nacimiento porque fue contada por su padre en varias ocasiones, se lo contaron. Pero él recuerda en ese momento que yo voy a reproducir, él recuerda que no que su padre le contaba, le había contado la historia de su nacimiento, de cómo fue, sino que su padre, dice, y eso es muy bueno, trató de reproducir lo que había pasado entonces, porque todavía estaba en su memoria. ¿Me explico? Lo que él dice es, no es que su padre ya me lo había contado, pero cuando él cumple 54 años, le escribe una carta a su padre y le dice, tal día pasó, lo vamos a ver ahora, tal día pasó tal cosa. Quiere decir, lo que para él, y dice, y es muy bueno eso, es bueno esa cosa que le comunica el padre. Él empieza su relato de la siguiente forma. Mi madre tenía una legión de pretendientes detrás de su corazón, pero se casó con mi madre. Daros cuenta de la descripción de cómo es. O sea, ¿cómo lo describe? ¿De qué manera? Tenía una legión de tal, pero eligió mi padre. Es como hace una descripción real de lo que es un padre y una madre enamorados. O sea, hace una descripción del amor. O sea, tenía una legión, pero eligió a quien tenía que ser mi padre. O sea, y reconoce su madre, reconoce la maternidad, reconoce la maternidad. Este es un funcionamiento de la unidad originaria, digamos. O sea, cómo la unidad originaria ahí funciona. Y le hace decir este relato de esta manera. Mi madre tenía una legión de pretendientes. O sea, está idealizando a la madre, pero hubo detrás de su corazón, detrás de su corazón, no de su cuerpo, sino de su corazón. Pero se casó con mi padre. Esta es una bella definición de unidad originaria.
¿Estamos? O sea, si yo lo hubiera tenido antes, pues esta es una verdadera decisión de unidad originaria. ¿Y cómo cuenta ahora un episodio? ¿Cómo cuenta un episodio que es oscuro, que es difícil, que es amargo para él y del cual él se siente culpable? Él ha dicho esa frase. La siguiente frase que dice es: y cuando ella se embarazó la primera vez, el doctor la examinó y le dijo, le aconsejó no tener un niño. O sea, esa es la frase. ¿Cuál es la frase? En esta frase él dice que el padre había embarazado ya a su madre porque era guapa, porque era tal, no sé qué. Fueron al médico y el médico dijo: no puedes tener el niño. O sea, se está anunciando el aborto. No lo dice él, porque es un tema que a él le despierta culpabilidad. Entonces ella, la madre, consultó a su madre y hermana y decidieron que no lo tuviera al hijo. O sea, que decretaron el aborto. Pero él no ha dicho hasta ahora que su madre abortó. O sea, no lo ha dicho expresamente. Lo ha dejado ver. Continúa él diciendo: pero evidentemente se mantuvo en secreto. Nadie se enteró. Y no le dijo nada a su padre. O sea, sí, eso queda en silencio. O sea, hay un aborto, entre paréntesis, un pecado. Digo un pecado porque él se siente culpable de ese aborto. Y se mantuvo en secreto. No le dijo nada a mi padre. Mi padre no sabía nada. Y volvió a hacer el amor con su madre. Este es como está descrito. Estas son sus palabras textuales. No dice más ni menos que eso. Es lo que dice él. Estas son palabras textuales suyas, así. Hizo el amor con su madre. De nuevo, estaba embarazada la madre. Una vez más, fue a ver a la mujer que le había practicado el aborto. Aquí por primera vez dice que su madre ha practicado el aborto. Aquí por primera vez. Entonces, ella fue a la mujer que le había practicado el aborto anterior. Fue a ver a la mujer que le había practicado el aborto y de nuevo la mujer le dio los remedios de hierbas, los medios para que abortara. Pero esta vez no dio resultado. El bebé no quería salir. El bebé se agarró. Este es él. Aquí aparece el primer gesto de agarrarse. Él se agarró. El primer gesto que después le va a llevar a agarrar las cosas, cada cosa. O sea, cada pensamiento, cada situación, cada sentimiento, cada persona se agarró. Y como ella no había podido abortar en ese momento, el doctor le dijo
que no lo volviera a intentar. Y entonces el médico fue y le dijo al padre: su mujer está embarazada. El padre quedó estupefacto de saber que no podría tener hijos. Porque el doctor le dijo: mire, escuche, de todas maneras, vamos a salvar a la madre. Este es el tema. Vamos a salvar a la madre y vamos a conseguir que el hijo salga fuera. Este es el tema. Vamos a salvar a la madre. Pero está textualmente dicho así, como yo lo he dicho, ¿no? O sea, él lo describe así, Edgar Morin lo describe de esta forma. Entonces, continúa Morin diciendo: eso hizo que cuando llegó el momento del alumbramiento fuera un momento trágico, en el sentido de que la vida de mi madre necesitaba mi muerte. Este es como lo vive él. Y mi vida necesitaba la muerte de mi madre. Él dice: por supuesto que yo no sabía nada, o sea, yo estaba inconsciente de todas esas cosas. Pero él cita estas dos realidades, ¿no? Su madre necesitaba su muerte y él necesitaba la muerte de su madre. Y eso es lo que está dentro de él como germen, como estímulo. Lo que pasó fue, como consecuencia de eso, dice Edgar Morin: nací muerto. Me encontraba en las peores condiciones. O sea, estrangulado con el cordón umbilical, yo no respiraba. Este es el trauma. O sea, por eso yo señalaba el trauma del nacimiento, porque es un trauma y un trauma real, muy vivido. Pero el doctor, el ginecólogo, afortunada, y aquí aparece otra vez, en una situación tan difícil, su sentido del humor. O desafortunadamente, y se ríe. Afortunada porque vive, o desafortunadamente, no lo sé. O sea, pero no lo sabe sabiéndolo, ¿no? Que sí, que está bien, pero deja la duda de vale la pena que hayas nacido, Edgar Morin, o no. Lo que es importante es que aquí utilizan el humor, muy de pasada, pero lo utiliza. Afortunadamente, afortunadamente, me tomó por los pies. Mi padre me dijo que me había agarrado como un conejo y que el doctor comenzó a pegarme en las mejillas, en el pecho, por todos lados. Llegó un momento en que se dijeron, se dieron por vencidos, no sé, después de 20 minutos. Fue el tiempo que le pareció terriblemente largo a mi padre, cuando en ese momento grité. Entonces el doctor dijo: eso es, ahora me ocuparé de la madre. Y de ahí en adelante mi padre me contó todo en una carta. Entonces él en ese momento
con mucha emoción. Entonces mi padre me contó en una carta que me envió en mi cumpleaños 54 y me la escribió el 8 de julio de 1975, esta carta, a las 6:30 de la mañana. Entonces él, o sea, él ha contado toda esta historia, pero lo que es interesante es que él trata de relatar otra historia nueva con esta carta del padre. Él incluye la carta del padre como como una especie de mini novela, mini cuento, tal. Mi querido Edgar, le dice el padre en la carta. Y él coge el texto para leerlo, ¿no? Y lo lee, ¿no? O sea, él ha contado todo lo que yo he contado un poco de esta forma, ¿no? Que yo he contado, y entonces, en este momento, él coge la carta, y el texto, y lee. Mi querido Edgar, hace 54 años. Lo que es interesante, lo que es interesante de un personaje así es que momentos de su biografía son incluidos aquí y de esta manera. Mi querido Edgar, hace 54 años, pasamos una noche en vela. Y añade él, lo maravilloso es que el momento que me lo escribió revivió esa noche y la sigue teniendo presente. Cerca de las 4 de la mañana, escucho al doctor que te da nalgadas y me acerco a la puerta y veo que te tiene por los pies como un conejo. Momentos más tarde, que parecieron interminables, se escuchó tu primer grito. El doctor te colocó en la cama de tu madre, todo dolorida. El doctor venía de haber estado contigo. El doctor decía, no me cansaba de golpearle porque no respiraba. Y el doctor dice, deme un sillón para descansar, dice el doctor, para descansar un poco. Muy bien, entonces. Y él añade, es bueno esto, es bueno este recuerdo que ha tenido. O sea, él ha recordado toda la situación, pero no es que él ha recordado, es su padre que ha recordado toda esa situación. Y esto le permite a él elaborar la situación, acercarse a la situación del trauma del nacimiento. Y dice, es bueno. Mi padre ya me había contado la historia de mi nacimiento antes de esta carta. Pero lo importante es este hecho que el padre en un momento del cumpleaños revive. ¿Y qué regalo le da el padre a él? Digo esto porque a diferencia de Otto Rahn, que renuncia a su padre alcohólico y no quiere saber nada de ellos, o sea, no solamente se separa del padre, sino que le retiran la voz, la palabra. Edgar Morin, en su juventud, él quiso liberarse del padre, y cuando vino la guerra,
y su padre se liberó y dice, bueno, ya me he liberado, ya puedo hacer todas las cosas que quiera, porque mi padre, ya lo veremos en detalle eso, mi padre en todo momento ha estado siempre detrás de protegerme y de que yo viviera las cosas, etcétera, etcétera. De modo bueno, pues lo que quiero significar es que este recuerdo es un recuerdo constructivo, en el sentido de que él recuerda que su padre ha recordado los momentos de aquel momento y los tiene vivos, y por tanto son muy significativos y vitales para él. Este es el tema. Ese recuerdo es fundamental. Esa carta es fundamental. No hay que... y este es un ejemplo de que no hay que dejar momentos de reparación. Sería un poco el tema, ¿no? Es decir, en fin, esa sería un poco... ¿Sí? Pero lo elimina de su vida a través del nombre. ¿Cómo? Lo elimina de su vida a través del nombre, de quitarse el nombre. ¿Qué? Que lo elimina de su vida quitándose el nombre, cambiándose el nombre. El apellido, se quita el apellido, se cambia el apellido. ¿Quién? Edgar Morin. Sí. Se cambia el apellido. Sí. Es una manera de quitar al padre. Cierto. Lo veremos. Él se cambió el nombre no solamente por cambiar el nombre, que sí, él quería liberarse del padre, pero se cambió el nombre por motivos políticos, estratégicos, para no ser cogido en la resistencia. O sea, quiero decir que tenía una significación diferente el caso de Otto Rahn. Por eso yo quería decir que él, después de haberse cambiado el nombre y ser hijo de él, o sea, aquí se hace hijo de su padre. Lo que quiero señalar es que lo que vosotros habéis señalado está muy bien señalado, que él no se llamó como su padre, que es un nombre raro, no lo tengo presente, lo traeré. Él, con este hecho, da conciencia de que sí que acepta al padre. Y él dice en un momento, es bueno esto. O sea, es aquí que él recupera al padre. Y es aquí y en otro momento él dirá, la verdad es que yo me parezco mucho a mi padre. Yo soy como mi padre. Y él rechazaba a él. Porque por momentos, cuando el padre le prohíbe que haga cosas, como irse de excursión a Grecia o lo que quiera que sea, que ya lo veremos eso, mi padre era un farsante, porque hizo que gestos así, como que se moría si yo me iba afuera y tal, y expresándose de una forma muy mediterránea, con gritos y cosas, que me muero, que si te vas, sin embargo, aquí realmente, con voz temblorosa, con voz indecisa, él manifiesta que realmente ama esta comunicación de su padre a los 54 años. Todavía le faltan muchos años que vivir, y va a vivir muchos años, pero ya está bastante avanzado. Bueno, después de contar esta situación, ¿cuánto tenemos? Tenemos 10 minutos. Vamos a ver lo que podemos ver hoy. Después de contar esta situación, entonces, esta situación en la que habla de que en esta unión de vida y muerte con mi madre, dice, pero
Este asunto que mi padre me contó me hizo tomar conciencia progresivamente en esta unión de vida y muerte con mi madre. Lo que es interesante es el funcionamiento de la unidad originaria, cómo él trae al padre para tomar conciencia de lo que significó la muerte de la madre, diciendo, pero tomé conciencia con esa carta, progresivamente, en esa unión de vida y muerte con mi madre. Pero bueno, nos salvamos el uno al otro. Y aquí lo que es interesante es, nos salvamos el uno al otro. Y luego hay la precisión del filósofo. En su momento. En su momento. Nos salvamos en su momento. Porque luego no. Su madre va a morir cuando él tiene 9 años y todavía no se ha hecho. Y tiene que hacerse. Y esa es la tragedia. Y él lo explica ahora. Luego, recuerdo que años más tarde, en unas vacaciones, en una región de Francia que se llama Franco Condado, pasábamos y de repente mi madre se comenzó a sentir mal. Recordar que la madre estaba mal del corazón como consecuencia de la fiebre, de la pandemia, de la fiebre española. ¿Estamos? Y por tanto conecta con la pandemia actual. Madre se comenzó a sentir mal. Yo estaba muy asustado. Y gritaba, mamá, mamá. Después ella reaccionó y el viaje continuó. Y luego continúa dando la noticia fatal hasta el momento. Faltan unos años más, pero unos años más tarde, 1931, murió en un tren de cercanías en Francia, cuando él tenía 9 años. O sea, lo que es interesante es su forma de relato, el relato que él hace de la situación, ese momento de unión en el que el uno da la vida por el otro, y en ese momento que y el momento final que él aquí lo describe con mi madre muere en un tren en las cercanías de París, ¿no? En un tren de cercanías, murió en el tren. Es curioso, el personaje de Aser Khan, su padre muere en el tren, se tira del tren. En el caso de Morín, su madre muere en el tren. No muere en su casa, muere en el tren. Esto debe tener alguna significación. Y esto ha debido tener alguna significación en su pensamiento, y debe estar registrado en su pensamiento de qué manera su madre no es una mujer que muere en su cama, es una mujer que muere en el tren de la vida, en el tren de la participación, en el tren del entusiasmo, en el tren de la pasión, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que eso no lo he visto en ninguno de sus escritos, pero yo creo que debe tener una significación. Debe tener una significación muy dinámica, también en el caso de Aser Khan. O sea, y tiene una significación, me parece, en el caso de Edgar Morin. Es algo que a mí me parece que podíamos dejar las cosas en ese momento en el que realmente él se refiere a la pérdida de la madre, y el próximo día enlazaremos la pérdida de la madre como algo muy importante
cómo fue vivido por él, cómo le fue mostrada esa situación trágica, ¿no? Esa situación negra, esa situación de luto, en fin. Y de qué manera él hace de la situación de luto una situación de vida. O sea, el dicho que nos trae aquí Otto Rahn de es no haber nacido, no ser nada. Pero después de ello, lo mejor que puedes desear es morir pronto. Y sin embargo, él tiene en cuenta esas cosas. Su madre murió pronto, pero él no muere pronto. Él coge el testigo y él coge el testigo para dárselo a otros con su pensamiento, y ese testigo le hace vivir más años, más tiempo, con más fertilidad, con más entrega, con más ilusión, con más vida, con más humor, con más fantasías, con más naturalidad, como si no fuera un gran pensador. Uno se encuentra ante un hombre acongojante por una parte, sin embargo su forma de hablar es completamente natural. Soy un hombre culto, soy un judío que defiende a los judíos. Pero a mí en todo caso hay dos cosas que me hacen pensar en la incerteza, ¿no? ¿Qué? Tanto el nacimiento, Sí. ¿no? La incerteza que hay en todo nacimiento, como el viaje en tren. Ya. Que, el viaje en tren puede ser muchas cosas, pero puede que tenga este carácter de incierto, ¿no? Total. Voy a llegar, no voy a llegar, y cuando lo incierto te permite tener un espíritu más de conocimiento, de saber, ¿no? De acuerdo. Aún teniendo presente que el resultado es incierto. Y de ahí, A mí me sugiere esto, ¿no? y de ahí es que él es un viajero perenne y permanente en todos los sentidos por todo el mundo. No es un pensador que está anclado en un solo pensamiento, sino en todos los pensamientos y en todas las posibilidades, y que entra, por ejemplo, en la unidad originaria y la fertiliza, y la ilumina, o en el objeto flotante, ¿no? En fin, ahí está el objeto flotante también funcionando, ¿no? Bueno, nos vemos el próximo día para continuar con esta emocionante historia, ¿no?